Hola amigos de NetTrainers, en este breve video quería mostrarles una herramienta que descubrí por ahí para hacer site survey, o sea, análisis de cobertura de un sitio wireless, ¿cierto? Una red inalámbrica. Este software se llama Ekahau Heatmapper, es un software gratuito para hacer site survey. Esta empresa Ekahau tiene otra aplicación que es más profesional y que obviamente es de pago, pero esta versión es la versión gratuita. Entonces cuando ustedes la ejecutan, ¿cierto? Primero les va a dar dos opciones, si tienen un plano del lugar o si no tienen un plano. Lo ideal obviamente es tener un plano. Ese plano lo pueden hacer con cualquier software, ¿cierto? Incluso hasta un PowerPoint, o incluso hay algunas herramientas gratuitas en internet para poder hacer un plano de un sitio. Ya, en este caso yo no tengo hecho un plano de este lugar, entonces voy a hacerlo en la opción no tengo un plano. Entonces el sistema me va a dibujar una especie de grilla. Ahí está, ¿cierto? Donde yo voy a tener que decirle al software dónde estoy yo, porque él no sabe. Yo voy a tener que darle una posición y bueno, él asume que en base a como yo me voy a ir moviendo, él va a tomar ese punto como punto de referencia. Por otro lado, en esta columna me muestra las redes inalámbricas a las que existen cobertura en este punto. Yo estoy conectado a una de esas redes inalámbricas que se llama Maurov, ¿cierto? Este es el access point y básicamente bueno, un poco va a ir determinando, va a mostrarme la cobertura que tiene ese access point, ¿ya? Porque en base a esa es la red en la que yo en fondo estoy conectado. Entonces básicamente lo que yo voy a hacer es definirle acá un punto como una referencia, decirle dónde yo estoy posicionado, y después me voy a empezar a mover por este sector, ¿cierto? Me voy a empezar a mover por los distintos habitáculos que hay acá, y el sistema va a ir midiendo en el fondo los niveles de señal en cada uno de esos sectores. Voy a partir de acá de un punto. Yo estoy muy cerca de este access point, prácticamente al lado. Entonces el sistema, como acá va a detectar un cierto nivel de potencia y después va a ver que el nivel de potencia empieza a disminuir. Entonces él va a asumir que el access point está aquí porque es el nivel de potencia más alto. Entonces voy a darle un punto, voy a hacerle un clic y el sistema con eso asume que ahí estoy yo, esa es mi posición inicial. Y voy a empezar a mover por un pasillo. Esto lo estoy haciendo con el mouse, ¿cierto? No es que el sistema dibuje automáticamente esa línea, no. Yo lo estoy haciendo con el mouse, en el fondo diciéndole en qué sentido me estoy moviendo. Y aquí, una vez que ya he hecho una cierta cantidad de pasos, voy a hacer un nuevo clic. El sistema va a tomar la medición en ese punto, va a ir midiendo. Y voy a seguir caminando por este mismo pasillo. ¿Ya? Sigo caminando, estoy en un pasillo en línea recta. Sigo haciendo un clic, cosa que el sistema tome como en sucesivas mediciones del sector por donde me estoy desplazando. Voy a hacer de nuevo clic. Ahora voy a girar en 90 grados, ¿cierto? Hacia por otro pasillo, ¿cierto? Voy a llegar a otro punto, voy a hacer sucesivas mediciones. Voy a seguir caminando y voy a llegar a un punto acá que es como un habitáculo, ¿cierto? Donde voy a tomar más mediciones. Ok. Después estoy caminando en reversa. Voy a llegar más o menos a esta posición y ahora voy a tomar una segunda ruta, un pasillo por donde no había caminado previamente. Entonces voy a caminar por acá, sigo haciendo clic, ¿cierto? Para poder obtener nuevas mediciones, etcétera. Voy a llegar a un punto, un nuevo clic, voy a desplazarme ahora a hacer un giro, en esta dirección me estoy desplazando, sigo haciendo mediciones, acá, aquí en este punto voy a tomar una dirección de vuelta por donde venía, ¿se fijan? Estoy caminando como hacia el access point nuevamente. Voy a llegar a un punto acá, voy a tomar otra medición. ¿Se fijan? Yo con eso cubrí una serie de pasillos por donde me estaba desplazando. Si yo hago ahora un clic derecho, el sistema asume que el site survey se ha completado. Y me va a dibujar, ¿no es cierto?, la zona de cobertura. Yo en este momento, si me posiciono sobre este access point, que era el que yo estaba, ¿cierto?, conectado, él me dibuja la zona de cobertura que tiene ese access point. Cuanto más verde, ¿no es cierto?, es porque tengo mejor nivel de señal, y a medida que el color se va transformando en amarillento es porque los niveles de señal han ido descendiendo.
¿Se fijan? Entonces con eso me ha dibujado la zona de cobertura de ese access point. ¿Ya? Si yo voy posicionando sobre estos puntos, me va mostrando los niveles de potencia de recepción que él determinó. ¿Ya? Fíjate aquí, por ejemplo, estoy en menos 60. Aquí cuando yo partí estaba en un nivel de menos 35 y mayor, que es básicamente los niveles máximos que me entrega el access point, menos 35 dBm. ¿Ya? En este punto estoy en menos 40, entre menos 40 y menos 48. En estos puntos estoy entre menos 56 y 48. En este punto, por ejemplo, estoy entre menos 64 y 56. Cuando llegué a este habitáculo de por acá, estaba entre menos 80 y menos 72. Cuando estaba en esta zona, estuve entre menos 88 y 80. Cuando llegué acá, seguramente estoy entre menos 64 y 66. Aumentó un poquito porque estoy en línea recta nuevamente con el access point. ¿Se fijan? Entonces me está mostrando cómo fueron esas zonas de cobertura en función, o los puntos de esas mediciones en función de mi alejamiento o acercamiento del access point. El sistema encontró otras redes, ¿cierto? En mi camino encontró otras redes. Esas otras redes, los access points no tiene cómo saber dónde están. Entonces simplemente el sistema los dibuja así como en otra posición. Si yo de hecho me posiciono sobre alguno de esos access points, me muestra cómo fue variando el nivel de señal en base a ese access point. Ya, por ejemplo, para este que se llama Linksys, esa sería como la zona de cobertura. Está muy rojo. ¿Por qué? Porque es un access point súper alejado. Entonces, en el fondo, acá los niveles que obtuve de ese access point son sumamente bajos. Este otro se llama Vanessa. También. Otro acá que se llama Doctor Jorquera, qué sé yo, Olga. Se ven todos rojos porque son access points en realidad súper alejados, que son como de alguna forma despreciables para las mediciones que nosotros estamos realizando. Acá entre medio también encontró uno que se llama Movistar, que en realidad en esa posición no hay ningún access point, pero él determinó ese access point porque básicamente fue un punto de alto de señal que encontró para esa red, y asumió que el access point podía encontrarse ahí, pero en realidad no existe un access point para ahí. Si yo me posiciono sobre ese access point, me muestra el diagrama de cobertura de ese access point. Cada vez que yo me posiciono sobre algún access point, me muestra como el supuesto diagrama de cobertura que tendría, pero en realidad el que me interesa es este. ¿Se fijan? Ese es el que me estaría mostrando esa zona. Entonces, es una herramienta gratuita. Hay que hacerlo, digamos, son varias, puede incurrir en algunos errores, ¿cierto? Como por ejemplo haber puesto este access point aquí, que en realidad no existe, ¿cierto? Pero en realidad, si uno puede hacer las mediciones en situaciones varias veces, y ahí puede que se corrija, ¿ah? Pero básicamente es bastante útil, y más útil sería si uno lo puede poner con un plano, ¿cierto? Si lo ponen con un plano del lugar, funcionaría bastante más aproximado a lo que sería la realidad, y esas zonas más oscuras o más amarillentas les va dando los niveles de potencia. Así que para, por ejemplo, hacer un plano, de repente generar un informe de las coberturas que hay en un cierto lugar, es una herramienta que puede ayudarnos a sacarnos de apuro, ¿no es cierto? Ya que es gratuita, así que por ahí lo pueden probar, ¿no es cierto? Es el Ekahau Heatmapper, y por ahí hasta podrían ver si consiguen la versión profesional, que promete ser obviamente mucho más poderosa. Bien, eso les quería mostrar en este video de NetTrainers. Gracias.